Transmite Te Veo. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Comenzamos el Ágora por Canal 2 Te Veo de Super. Muy buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Mario. Buenas noches a ustedes en su casa. Bueno, un programa con diversos temas, hay que reconocerlo, tiene que ver con cuestiones de interés, vamos a hablar de política también, pero vamos a empezar con un tema que hoy es a nivel nacional, Marcelo. Exactamente, es a nivel nacional y nos interesa a todos, el ataque de perros, ¿sí? Hubo un caso de una adolescente que murió en Córdoba a raíz del ataque de 2 dogos. Bueno, vamos a hablar con un especialista en esto que es el doctor Raúl López. Exactamente, vamos a estar hablando sobre este tema, los perros, un tema de nunca acabar, pero bueno, en definitiva para saber qué hay que hacer, cómo hay que manejarse. El otro tema tiene que ver con los médicos en el interior, la falta de especialidades que se ha marcado desde el Colegio Médico de la provincia, un tema importante. Es un tema preocupante, o sea, es la crisis del sistema sanitario público, ¿sí? ¿Y qué está pasando con las especialidades médicas? ¿Faltan médicos? ¿Hay renuncias de médicos a las cartillas de las obras sociales? En fin, es un tema amplio. Va a estar el titular justamente del Colegio Médico, el doctor Mauricio Figueroa. Y finalmente el invitado político de hoy, Marcelo. Es el ministro del Hábitat, de la Vivienda, el doctor Fidel Sáenz. Ahí vamos a hablar tanto de las cosas que se están haciendo a nivel de vivienda, precisamente, y de política, por supuesto, porque tenemos un año electoral. Muy bien, presentados los temas, nos vamos a hacer la primera pausa breve. Ya regresamos. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6. ¿Conoces la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? Uh-oh. And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? Uh-oh. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro, obras que producen, obras que conectan, obras que unen, que cuidan, que llevan y traen, obras que perduran, que cumplen sueños, que educan, que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca.
Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en todas las entradas de cine comprando online en miboleteria.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Bases y condiciones en cinemacenter.com.ar. Inauguramos la obra de jerarquización de la Avenida María López y el Parque Lineal La Cañadita en San Antonio. Esta obra incluye el adoquinado de la Avenida María López, una nueva vía de circulación vehicular que descomprime el tránsito en la localidad. Se construyeron veredas, cordones cuneta, se incorporaron nuevas luminarias LED, equipamiento urbano y la parquización de todo el sector. La Cañadita es parte de la revalorización de los barrios Hipólito Yrigoyen, Barrio Jardín, Parque Chacarero y un nuevo atractivo turístico para quienes visiten Fray. Cumplimos con la palabra empeñada. Nuevo bloque en nuestro programa, y habíamos planteado al inicio de nuestro programa justamente la presencia de un profesional veterinario en torno a este hecho, Marcelo, que ha conmocionado no solamente a Córdoba, a la República Argentina, la muerte de esta chiquita de apenas 14 años en manos de 2 dogos. Así es, esto sucedió en Córdoba, en un barrio al sur de la capital cordobesa. Y bueno, estamos con el doctor Raúl López, médico veterinario. Doctor, ¿hay razas peligrosas o dueños irresponsables? Las dos cosas. Las dos cosas. Hay razas que son potencialmente peligrosas. Se dice potencialmente peligrosas porque hay animales que en toda su vida no hacen ningún tipo de daño de nada. Claro. Y son de esas razas. Pero hay otros animales de esas mismas razas que sí hacen y agreden en forma muy violenta y muy grave. Lo que tiene que hay razas como hechas genéticamente por el hombre. Por ejemplo, el dogo argentino es un animal fabricado, digamos, de alguna manera, por una serie de cruzas, que inclusive se dice que el lobo también es parte de la raza. O sea, y entonces son animales que son hechos para cazar y para combatir. Entonces, tienen en sus genes la información para hacer eso. O sea, entonces un animal a veces lo usan para cazar jabalíes, para cazar pumas, o animales así muy, muy peligrosos, digamos. Y los animales saben cómo hacerlo porque están entrenados para eso, o están cargados genéticamente con esa información. Es decir, se cruzaron muchas razas, alrededor de 20, no sé exactamente el número, pero son muchas razas, y fueron seleccionando características, por ejemplo, de una mordida muy grave, muy fuerte. La presión de mordida de un dogo es impresionante, no sé cuántos kilos por centímetro cuadrado, pero destruyen cualquier cosa. Uno le pone un hueso de algo y hacen como si lo comieran como si fuera un papel. Claro. Entonces, imagínense que si atacan a una persona, la mordida de ellos es terrible, terrible, impresionante. Y bueno, así como esa raza hay otras, ¿no? Acá en la provincia está la ley 5.542, que es la ley de tenencia responsable de animales peligrosos. Y es una ley que tiene que ser aplicada porque si no va a suceder cosas como esta. Ya tuvimos un caso, nosotros tuvimos exactamente el año, no me recuerdo, pero fue la mamá de un compañero mío del Ministerio de Salud que fue mordida por un pitbull y la señora falleció. Estoy hablando de hace 20 años más o menos. Sí, sí. Y bueno, así como eso, hay muchos accidentes que son gravísimos. Una vez conocí un caso donde yo trabajaba todavía en el ministerio y le sacaron todo el cuero cabelludo a un niño, pero todo, completo. Fue una cosa impresionante realmente. Después le tuvieron que hacer implantes y demás. Pero vuelvo a lo que preguntaba Marcelo, que me parece fundamental, porque hay razas predispuestas, podríamos decir, a este tipo de cosas. Estos animales
que justamente atacaron a esta niña. Estos dogos se dedicaban a la caza de jabalíes, lo utilizaba su dueño para eso. Y ahí me parece que entra la otra parte, que es la crianza. Es decir, quizás un dogo argentino criado en una familia que lo único que hace es dormir, salir, convivir con otros seres humanos, o sea, ya tiene relacionado esto a estos animales que lo que sabían era cazar. No sabían cómo era la relación con los humanos, me parece. Sí, así es, así es. Es un tema. Yo tengo una experiencia, una vez yo trabajando como veterinario, me llamaron a una casa donde tenían dogos argentinos, justamente. Tenían un macho con una hembra y tenían crías. Y bueno, las crías eran chiquitas, de 2 o 3 meses, y yo andaba entre medio de los animales. Y por ahí el macho me atacó, una cabeza así, impresionante. Menos mal que estaba el dueño y vino y me salvó él. O sea, él lo frenó al animal. Y después, ¿qué es lo que vimos? Resulta que el animal tenía una orquitis, una inflamación de los testículos. Hay por diferentes causas patológicas. Se produce esa inflamación y un dolor tremendo. Entonces el animal estaba nervioso. Y como yo andaba por ahí y él no me conocía... Exacto, estaba en su territorio. Claro, me quiso atacar. Y me tiró el tarascón y yo alcancé a esquivar y no me mordió. Pero si me muerde, me destroza. Ahora, doctor, ¿cuál debería ser la responsabilidad de los dueños de estos animales? Bueno, la responsabilidad de los dueños yo creo que es absoluta. Es decir, es total la responsabilidad. Es decir, yo he trabajado más de 30 años, 33 años en la administración pública, dando charlas de tenencia responsable de animales. ¿Quién es el responsable de las acciones de un animal? El dueño. Eso es innegable. Pero también está el tema de la responsabilidad de los administradores públicos, o sea, del gobierno. Del Estado. Del Estado. Es decir, el Estado tiene que ser responsable también. Es decir, es corresponsable con el dueño, ¿no? El Estado tiene que poner las normas y las normas se tienen que cumplir. Sí o sí. O sea, no hay posibilidad de que no se cumplan por esto. No. Se tienen que cumplir porque si no pasa esto. Claro. Pasa esta barbaridad que pasó porque es una cosa horrorosa. Terrible. A mí me parece que si yo pierdo un hijo o un nieto por una cosa así, no sé. Sí, no sé cómo reacciona uno. ¿Qué implica la tenencia responsable, doctor? La tenencia responsable se basa principalmente en 3 o 4 cosas que no son aparentemente muy complicadas. Una es el espacio donde tiene que estar el animal. Es decir, tiene que tener un espacio acorde con su cuerpo, con su energía, con sus cosas. Entonces no puede... Por ejemplo, hay animales que viven en un departamento y no es un lugar para que viva un animal, la verdad que no es así. Es decir, los animales necesitan espacio, tierra, para comer, para correr, para gastar su energía. Ese es un tema, el espacio. La otra cosa es la parte sanitaria, donde uno tiene que ponerle las vacunas, desparasitarlo y demás. Y la otra es la alimentación, que no es barata. Ahora una bolsa de alimento balanceado tiene su costo y es bastante alto. Y hay gente que tiene 2 o 3 animales o tiene un animal que consume mucha comida y hay que gastar. Hace 2 días estuve conversando con un señor que tiene un animal de una raza grande, un cane corso, y me decía que gasta 18.000 pesos cada 15 días la bolsa de alimento. O sea que él por mes gasta casi cerca de los 40.000 pesos, nada más que para darle de comer al animal. Entonces son cosas que son importantísimas, porque no es cuestión de tener un animal y ¿qué le vas a dar de comer? Y no sé, la sobra de la comida, si no sobra nada, nadie le sobra nada de la comida y con eso no lo va a alimentar bien. Y a un animal. Y el otro dato, Marcelo, que lo escuchaba hace tiempo al doctor, es que no solamente cuando uno habla de razas peligrosas, a veces los perros de razas que supuestamente, los cusquitos, el perro chiquito, que tiene en la casa, cualquiera de los perros chicos, también se puede convertir en un perro peligroso. Y sí, claro que sí. Sí, yo he conocido animales que han sido maltratados, digamos, por los dueños. Perros que son atados, por ejemplo, perros que son golpeados, o perros al que no se le da nada de cariño. Al perro que no se le da nada de cariño, un animal agresivo, cualquier tamaño que sea pequeñito, grande.
Pero si no se le da cariño, si la gente no lo acaricia, no lo mima, digamos, por decirlo de alguna manera, el animal se vuelve agresivo. Y es lo mismo que una persona. Es decir, si a una persona no se le da afecto, y la persona se pone hosca, se pone fea, se pone mal. Y el animal es lo mismo, es exactamente igual. Doctor, si alguien quiere tener un perro de raza grande en su casa, al margen del espacio y de las posibilidades económicas de mantenerlo, en cuanto a la crianza, ¿qué tiene que tener en cuenta? Y hay varias cosas que tiene que tener en cuenta. Una, saber si tiene un niño pequeño en la casa, uno o más. Entonces, eso es un tema fundamental, porque uno no puede dejar a un niño, por más que diga, no, lo dejé 5 minutos. Esos 5 minutos puede ser un desastre, puede ser la muerte del niño. Una cosa fatal. Entonces, hay que ver esas cosas. Yo creo que uno tiene que ser muy responsable cuando tiene un animal. El animal se acciona como animal, no es una máquina. Claro. Es decir, y no es un ser humano tampoco. Y es como, por ejemplo, un ser humano cuando tiene un brote psicótico, ¿cómo uno lo para? Y es una persona peligrosa. Y que no puede pasar cualquiera de nosotros. En cualquier momento nos puede pasar eso. Y en el caso de los animales pasa lo mismo. Es decir, uno dice, ¿cómo reaccionó así el perro? Y uno no sabe por qué reaccionó mal. Es decir, por ahí, no sé, vino un mosquito o una avispa y lo picó en la oreja y entonces el animal se puso malo y entonces agrede. Entonces, es realmente un tema que hay que ver muy importante, digamos, porque uno criarlo a veces no es tanto, porque a veces, como dijimos, a veces tenemos animales de razas peligrosas que en toda su vida no hacen ningún tipo de daño a nadie. Pero ese animal también, si en una circunstancia X, puede ser agresivo y puede ser muy peligroso. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que poner las normas y tiene que controlar y tiene que hacer la actividad de control. Está bien. Hoy tenemos una ley que no se cumple, dijo usted. Yo no sé, la verdad, desconozco si realmente se cumple o no, creo que no, porque debería haber un registro de animales peligrosos, tanto creo, porque si la ley es provincial tendría que estar en toda la provincia. Claro. Entonces, tendría que haber un registro de animales peligrosos. Y entonces, la persona tiene que inscribirse, tiene que poner el nombre, tiene que poner sus datos personales y los datos del animal. Y después tienen que tener una serie de conductas para tener el animal. Y eso se tiene que cumplir, sí o sí, y no se cumple. Y doctor, ¿la autoridad de aplicación es el Estado provincial o es el municipio? Y los dos, los dos. Sí. Porque en Córdoba estamos viendo que a raíz de este caso de esta chica, existe una aplicación que se llama Huella Animal, ¿sí? Donde todos los dueños de un animal de raza peligrosa tienen que inscribirlo. Sí. Bueno, en este caso aparentemente no estaban inscriptos estos dogos. Pero, bueno, ¿cuántos animales no están inscritos en Catamarca? Esto no sabemos. Yo diría que casi ninguno. Y ninguno, porque yo no sé si hay registro. No sabemos dónde consultar un registro. Si el registro prácticamente no existe. Claro. Está la ley, pero el registro no sé si hay. Yo desconozco. Además con condicionantes de sacarlo. Yo recuerdo algunas cositas como sacarlo a los perros de razas peligrosas con una correa que correspondiente, con el famoso bozal, o sea, tenía un par había también una ordenanza municipal de la capital sobre esto, hacer un registro, tener todas estas características, pero bueno, que en definitiva somos, ya sea el Estado o los propietarios de perros, los responsables. Claro. Porque estamos hablando de un animal, digamos, que muchas veces queremos nosotros, en este caso, esta persona que tenía en su casa 2 animales cazadores, que además mataban, porque atacaban, en este caso cuando van a hacer la cacería, ellos atacan al otro animal, que es un animal, el jabalí es un animal peligrosísimo. Peligrosísimo. Y ellos se la bancan, para decirlo de alguna manera. No diferencia si era un jabalí, si era una chica, claro. Es una cosa, es una cuestión de que hay que ser responsables, y en esto estamos fallando mucho, me parece. Sí, yo les decía hoy en una nota que tuve la suerte de andar por algunos países europeos, y la gente sale a la calle con su perro, con bozal, con el collar, con la correa,
y no los dejan sueltos. Y si el animal la bolsita hace para su los necesidad, desechos. se hacen los desechos, los juntan, lo ponen en una bolsita, lo llevan a un tacho de basura y lo tiran. Sí. Entonces, acá lo que pasa es que a veces dicen, no, déjalo que haga caca en la calle, como si en la calle no hubiera nadie. Sí. Entonces, es una falta de respeto total de los dueños hacia la sociedad. Sí, sí. Entonces, eso es lo que uno tiene que cambiar. Hay que cambiar esas costumbres. Son malas costumbres que tenemos. Y si mejoramos nosotros, vamos a mejorar nuestra convivencia. Sí. Es decir, pero tenemos que mejorar nuestras conductas. Es decir, y la conducta es decir, no, si el perro no puede, primero que no puede salir a la calle, de ninguna forma, solamente con bozal, Y correa. correa, y no solamente los peligrosos, todos los animales tienen que salir con bozal y correa. Porque, ¿qué pasa? Salen a la calle y rompen bolsas de basura, atacan a una persona, se produce pelean un con los accidente perros. vial. Conozco un caso de un perro que estaba en la calle, se cruza, cae en la moto, la persona que venía atrás pega con la cabeza en el cordón y muere en el acto, una señora, y muere una familia, se destruyó la familia por un perro que se cruzó en la calle. Una locura. Es decir, el perro dueño, ¿de quién era el dueño? No se sabe de quién era el dueño. Pero algún irresponsable lo dejó tirado cuando era chico y el perro se crió como pudo. Pero no es así, no podemos vivir en un digamos, un Una desorden comunidad organizada, social, sí. un desorden social absoluto. Si somos coherentes, si somos humanos y pensamos, no podemos hacer cosas en perjuicio de los demás. Seguro. Tenemos que hacer cosas en favor de los demás y en favor de uno. Doctor, agradecerle, estamos con el tiempo, porque lo vamos a invitar, hay otros temas. Otro tema que me parece importante, perros callejeros, Ah, sí. que es otra cuestión que me parece que tiene que ser abordada y ahí también hay responsabilidades, de nuevo, nuestras como propietarios de perros, que los tiramos en la calle, o que los tiran, porque yo no tiro los perros en la calle, y del Estado que qué hacer con estos perros, ¿cierto? Así es. Muchas gracias, doctor. No hay por qué, ha sido un gusto. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa, ¿le parece, Marcelo? Pausa, ya regresamos. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6. ¿Conoces la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? Uh-oh. And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? Uh-oh. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro, obras que producen, obras que conectan, obras que unen, que cuidan, que llevan y traen, obras que perduran, que cumplen sueños, que educan, que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca.
Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en todas las entradas de cine comprando online en miboleteria.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Bases y condiciones en cinemacenter.com.ar. Inauguramos la obra de jerarquización de la Avenida María López y el Parque Lineal La Cañadita en San Antonio. Esta obra incluye el adoquinado de la Avenida María López, una nueva vía de circulación vehicular que descomprime el tránsito en la localidad. Se construyeron veredas, cordones cuneta, se incorporaron nuevas luminarias LED, equipamiento urbano y la parquización de todo el sector. La Cañadita es parte de la revalorización de los barrios Hipólito Yrigoyen, Barrio Jardín, Parque Chacarero y un nuevo atractivo turístico para quienes visiten Fray. Cumplimos con la palabra empeñada. Nuevo bloque en nuestro programa y otro tema interesante también, muy interesante, que tiene que ver con la cuestión de los profesionales de la salud, con los médicos más precisamente, y está con nosotros el titular del Colegio Médico, el doctor Mauricio Figueroa. Doctor, muchas gracias y buenas noches. Hola Mario, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, bienvenido al Ágora, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Doctor Figueroa, ¿faltan médicos especialistas? ¿Empezó a haber una crisis de esto? Sí, es un tema, digamos, para tocar bastante profundo, que tiene muchas aristas, y esto me parece que hay que abordarlo desde esta crisis que atraviesa el sistema sanitario. El sistema sanitario se nutre de varios puntos, que todos somos actores de esta decadencia que se viene observando en el último tiempo, y sin duda que esto que usted apunta del recurso humano es el impacto más importante que vamos a tener, que estamos teniendo, pero yo creo que de acá a unos pocos años vamos a tener y se va a ver en algunas especialidades sin duda. Es decir, el sistema sanitario de nuestro país, que es un sistema mixto, público y privado, atraviesa una crisis que todas las personas la conocen, la padecen, desde los potenciales pacientes hasta, bueno, personas que son por ahí empresarios de sanatorios, directores de hospitales. Vemos que cada uno tiene sus limitaciones, sin duda que la cuestión económica es importante, pero yo lo llevo más al recurso humano, a esto de la decadencia en lo formativo, también al propio recurso humano que ha perdido como vocación para nuestra profesión, y desde ese lado los paradigmas son diferentes en los jóvenes, las expectativas son diferentes, entonces hay que adecuarlo a toda esa realidad social. Estamos viendo que en otros lugares, este es un procedimiento que incluso que hizo la Confederación Médica Argentina, hubo como una deserción promedio en el interior del 15% de los médicos de las cartillas de las obras sociales. Es decir, porque les pagan mal, porque les pagan tarde. ¿Qué está pasando ahí? Sí, porque los otros puntos que uno no toca, sin duda que el interior es un tema aparte, muy importante. El interior del país es un tema importante, imagínense el interior de la provincia. Que el interior del interior. Del interior del interior. Entonces, ahí lo vemos una cruda realidad. Se la vio en la pandemia, se la vio en la peripandemia, que es la que estamos atravesando. Y esto que usted apunta, es importante tratar, ver cuál puede ser la estrategia, que no va a salir de un solo lado, cuál puede ser la estrategia de reinsertar profesionales en el interior. Nosotros tenemos, en nuestra profesión, como otras profesiones, está regulada por el Estado, tiene una doble regulación, o sea, necesita que las universidades forman profesionales, pero el Estado y las propias instituciones, como en este caso el Colegio Médico, son los que regulan. Esto tiene que existir siempre, a eso quiero apuntar, porque tiene que haber siempre una doble regulación, porque ponemos en riesgo potencial la salud de la población. Y entonces, esto que ocurre en el interior, nosotros no podemos desconocer quiénes son los que están prestando servicios en el interior. Lo que usted apunta de las obras sociales y del éxodo de médicos, que pasa, me parece, por lo económico mucho.
es difícil tener insertado un profesional especialista que atravesó su pregrado, su grado y su especialización de posgrado, en eso aproximadamente 10, 12 años como mínimo, para después estar prestando servicios que no son remunerados adecuadamente o que las condiciones del interior. Uno dirá, bueno, otras profesiones atraviesan el mismo recorrido. Sí, la medicina es particular, necesita esa educación continua, necesita esa formación continua, hay un gran desgaste psicológico, o sea, tiene desde nuestra mirada muchos puntos a donde reconocemos, y esto que decía al comienzo, que los jóvenes no tienen las mismas expectativas de trabajo que antes, que podíamos tener un trabajo en una obra social, el trabajo en una auditoría, más el trabajo en el hospital. Este pluriempleo ya no es sostenido por los jóvenes, pero no es sostenido tampoco desde la formación, y eso es lo que nos preocupa. Un médico que no se forma no puede atender en una guardia, ya sea de una ambulancia, de un hospital, con las capacidades que la población necesita, que la patología necesita. Ustedes si se imaginan las especialidades clínicas, pediatría, clínica médica. Pediatra en nuestra provincia, 120, 130 profesionales. Clínicos, especialistas, 50 profesionales. Claro. ¿Cuánto es la plantilla del colegio médico? 1.365. Entonces, evidentemente hay un éxodo hacia especialidades más rentables, pero tampoco son muchos. O sea, ¿y cómo ponemos un especialista o una subespecialidad en el interior? Nos cuesta demasiado. Al Estado le cuesta, al profesional le cuesta ir. Entonces hay que buscar estrategia. Yo pensé, digo, la estrategia cuando reina un poco la crisis económica, en todo aspecto, en toda nuestra sociedad, sin duda que la estrategia tiene que pasar desde lo formativo, aumentar nuestros semilleros de médicos en la cuestión de posgrado. Y esto es apuntarle a las residencias médicas, a continuar con la formación de los jóvenes, tratar de estimularlos, de alentarlos, de apoyarlos y de que esos profesionales, que muchos son del interior que van a estudiar, puedan volver a su lugar de origen a trabajar. Es decir, hay que hacer un estudio sobre ese punto, porque evidentemente no van a venir profesionales de Córdoba o de otras provincias que vienen a la capital, les va a costar tremendamente irse al interior. Y llevado hasta una paradoja. Vamos a tener hospitales nuevos en el interior que se están construyendo, pero no vamos a tener médicos. Y no vamos a tener médicos. Sí. Son hermosas estructuras que se inauguran y que necesitan, el trabajo del médico no es de un solo profesional, y sin duda que trabaja el equipo de salud, pero a la vez en el equipo médico trabajan varias especialidades que se complementan, que se ayudan, y usted no puede poner solamente un clínico para montar un hospital o un cirujano. Necesita de un anestesista, necesita de un cardiólogo, necesita de un terapista y del resto del equipo de salud ni hablar, kinesiólogos. O sea, todas las profesiones atraviesan la misma crisis, pero en medicina esto de las especialidades nos preocupa porque no va a haber clínicos, tanto para niños como para adultos, de acá a un tiempo, porque si usted ve las residencias de pediatría, este año no hay postulantes. Claro. En clínica sigue habiendo, tenemos una muy buena residencia en el Hospital San Juan, que por suerte es un semillero de médicos que han tenido un desempeño muy importante en la provincia y fuera de la provincia. Y esa es la mirada que uno tiene, que la conoce en terreno y que debemos apuntarle. Estamos viendo también a nivel de la salud mental que no hay médicos psiquiatras. No hay médicos psiquiatras, forman parte de una residencia interdisciplinaria de salud mental, es este nuevo enfoque de la ley de salud mental, pero la residencia específicamente de psiquiatría, no, tampoco. Entonces, ya que hablaba de la formación, se pone en marcha la carrera de medicina en Catamarca y, bueno, uno se pregunta, entonces, ¿para dónde se van a orientar esos profesionales? O sea, no solamente cómo se van a formar, sino cómo van a responder a la demanda actual y a futuro, ¿no? Sí, yo creo que la estrategia, no conozco exactamente el proceso en cual se ha trabajado, en detalle digo, pero sin duda que la estrategia será esto, de ver cómo podemos reinsertar profesionales en nuestra provincia. De hecho, las especialidades clínicas, la medicina general y familiar, son aquellas que en nuestra provincia pueden tener un buen recorrido en departamentos que, si yo les pongo como ejemplo, por ejemplo, Andalgalá, Belén o Tinogasta, que tienen más o menos la misma complejidad en atención médica, tienen entre 50 y 60 profesionales médicos, de los cuales muchos son médicos mayores que van a jubilarse y no vemos médicos jóvenes que reemplacen esa plantilla. Entonces hay que ir apuntando a eso, pero va a haber una brecha hasta que los egresados de nuestra universidad tengan su posgrado y puedan hacer la especialidad,
va a haber una brecha donde no vamos a tener variedad de médicos, pero no solo variedad, sino calidad, que es lo que nos preocupa. ¿Y esos temas, doctor, lo están hablando a nivel institucional con el Ministerio de Salud, con la universidad o no? Se habla a nivel institucional, sí, sin duda se habla, se buscan estrategias, sin duda que quienes tienen un poco las herramientas de implementarlo son las autoridades del Ministerio, trabajan en complemento con el Colegio de Médicos y con otros colegios profesionales. Nosotros hemos participado y hemos hecho un convenio con la Universidad de Catamarca desde la institución también para brindar nuestra experiencia, para brindar todo lo que se necesita en este proceso de transición en la formación de médicos, y a nivel país también lo hablamos porque no es una realidad solo de Catamarca. Esta crisis en lo vocacional, esta crisis en lo prestacional, en las distintas especialidades es a nivel de todo el país. O sea, residencias muy buenas como en Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires también han quedado sin postulantes, o sea que los médicos evidentemente buscamos o buscan a partir de ahora otros horizontes. Claro. ¿Y hay un plan de acción a nivel de políticas públicas para esto o no? Os digo, ¿el gobierno lo ha tomado el tema en su agenda? Yo no quiero ser imprudente porque tal vez de mi desconocimiento diga algo, pero me parece que no. Me parece que no hay algo sostenido, estructural, es trabajar sobre... Y usted ve que en la pandemia cómo hemos padecido los médicos y todo el equipo de salud en general. No hablamos de un reconocimiento, pero digo, el reconocimiento fue ínfimo, no nos sirvió para cambiar radicalmente un sistema de salud que tenía que haber sido una experiencia en lo positivo y en lo negativo. Seguro. Y no lo vemos plasmado el día de hoy. Seguimos con las mismas luchas, con las mismas dificultades, un poco mejor, un poco peor en algunos lados, pero... Por ahí la sospecha que tenemos que no es un tema importante hoy en la salud pública, esta crisis no es un tema, me parece importante, me parece que son muchos los actores que tenemos que trabajar, hay voluntades, pero a veces las voluntades desde un desorden, tiene que haber una decisión política, tiene que haber un plan organizado y obviamente poder implementarlo. Y bueno. Hasta acá llegamos. Estamos con el tiempo jugado, lo vamos a seguramente invitar nuevamente, doctor, pero ha dejado planteado varias preocupaciones, no varios temas, sino varias preocupaciones para que, bueno, para seguir analizándolas seriamente, me imagino. Sí, uno trata de, gracias por su tiempo, y para finalizar, digo, uno trata de dejar un mensaje positivo. Me parece que el mensaje positivo es que hay voluntades de trabajo, de que si uno se compara, digamos, por ahí con el fútbol o con algún deporte, tenemos que apostar a nuestras divisiones inferiores, tenemos que apostar, cuando pienso yo un club está en crisis o algo está en crisis, tenemos que apostar y no podemos comprar jugadores nuevos y traer, digamos, profesionales. Apostemos al semillero, a volver a generar médicos con capacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, vamos a la pausa, la última, ya regresamos. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6. ¿Conoces la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? Uh-oh. And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? Uh-oh. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces.
dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Último bloque de nuestro programa y en este caso vamos a hablar de política, pero también de viviendas, Marcelo. Así es, está con nosotros el ministro del Hábitat y la Vivienda, doctor Fidel Sáenz. Bienvenido al Ágora. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Bien. Bueno, hemos visto como noticia importante que están entusiasmados con el boom de la construcción de viviendas. ¿Qué hay concreto de esto? Bueno, entusiasmados con el boom de la construcción de vivienda, es menos todavía de lo que nosotros estamos sintiendo. Nosotros sentimos que por fin hemos coincidido con el gobierno nacional, con el gobierno provincial y con los municipios de la provincia en esta idea de que juntos podemos invertir en la construcción de vivienda como una manera de sostener primero la demanda de viviendas, pero también el empleo y la actividad económica. Así que, bueno, a partir de eso tenemos en Catamarca miles de viviendas que se están construyendo, no solo en los centros poblados, urbanos, las principales ciudades de los departamentos del interior y capital, sino también en los lugares más alejados, como lo hicimos ayer con el gobernador, que recorrimos todo el norte de Fiambalá, lugares que hasta hace algunos meses o hace algunos años eran impensados que podamos llegar hasta esos rincones construyendo viviendas porque no teníamos la infraestructura de comunicación adecuada, ¿no es cierto?, para poder hacer toda la logística de obras. Y bueno, gracias a que el gobierno ha mejorado esas comunicaciones, hemos podido llegar nosotros con la construcción de viviendas a lugares como la Mesada de Zárate, Chuquisaca, Punta de Agua, Tatón, ¿no?, lugares del interior profundo del interior de la provincia. Está bien. Hay un plan para hacer 1.500 viviendas en los próximos 60 días en la capital, ¿sí? Claro. Estamos viendo, ¿no?, porque tenemos como en mente la proyección de llegar al número de 1.500 viviendas en los próximos 60, 90 días, ¿no? Tenemos que apurar un poco con el tema de terminar la infraestructura, que usted sabrá que nosotros desde el gobierno de la provincia construimos viviendas que las entregamos totalmente terminadas y equipadas, pero también con el 100% de la infraestructura hecha, o sea, claro, hacemos calles, hacemos cordones cuneta, hacemos veredas, ponemos los árboles, por supuesto las instalaciones de electricidad para el alumbrado público y para la iluminación de cada vivienda, la energía, y también ahora le hemos agregado el internet. Así que bueno, depende, cada vez hacemos de la construcción de vivienda hábitat más confortables y adecuados, por supuesto, a los tiempos que corren. Y complejo también. Y por eso, y se va complejizando, claro, mucho más aún poder terminar hoy una vivienda. Las últimas que entregaron en Valle Chico, más allá de las que se entregaron ahora en Fiambalá, pero el Valle Chico, con conectividad y con calefones solares, o sea, la utilización de energías limpias también como una alternativa. Claro, entregamos con conectividad, con termotanques solares y con doble muro. ¿No? Con doble muro y por supuesto con una cubierta también térmica, lo que hace mucho más eficiente el servicio de calefacción y de refrigeración de esas viviendas. Así que bueno, con respecto a la conectividad, la gente paga una tarifa social de 1.800 pesos y tiene 10 megas, ¿no? O sea bien, que no 5 como ofrecen por esa plata, o un poco más, por supuesto, sí, algunas empresas, entre ellas la empresa que presta el servicio de internet de esta misma empresa de cable, sino también de otra, pero digo, son tarifas sociales bastante más reducidas que la que puede acceder cualquier ciudadano de la provincia que va a solicitar el servicio. O sea que hemos logrado también un buen acuerdo, un buen convenio con las empresas
por una buena cantidad de megas para cada vivienda. Y también, ¿no? Aparte porque hoy Internet es una herramienta de todos los días, uno no puede vivir ya sin Internet prácticamente. Claro, nosotros en realidad coincidimos con ese concepto que tiene el gobierno nacional de que el Internet tiene que ser un servicio público, porque bueno, realmente nadie hoy en día, digamos que se precie estar informado para investigar, para estudiar. Todos necesitamos hoy por hoy la conectividad y entendemos que es hoy un servicio público básico que debe tener una vivienda para que sea habitada por cualquier familia. Seguro. De todos modos, Sáenz, siempre está la sensación de que no alcanza la cantidad de viviendas que se hagan porque el déficit habitacional es como constante. ¿Ustedes tienen como algún dato porcentual? Dice, bueno, hasta este nivel es tolerable o es normal o es atendible en el caso de Catamarca. Bueno, mire, tolerable no hay ningún nivel de demanda de vivienda o de déficit habitacional que pueda ser tolerable. Si nosotros tuviéramos, digamos, una verdadera política de Estado en Argentina y en la provincia de construir las viviendas, por ejemplo, que vamos a terminar construyendo en un poco más de 2 años después de la pandemia en Catamarca, y yo calculo que en 8 años o 10 años nosotros podemos estar sosteniendo la demanda al día, digamos. Pero bueno, si nosotros no contemos la pandemia porque fue una desgracia a nivel global, pero venimos de un gobierno nacional como el de Mauricio Macri, que digamos, ha elegido recortar el 100% del presupuesto en vivienda, de tal forma que se hicieron en Argentina 14.000 o 15.000 viviendas, ¿no? Muchas de las cuales se hicieron con estos créditos UBA, que bueno, no sé si fue un favor o una desgracia para la gente, porque era más cara pagarla que entregarla para que se la lleven, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros en Catamarca estamos construyendo, vamos a terminar así entre comillas, porque no tengo el número exacto, pero calculamos terminar este año cerca de 4.000 viviendas, ¿no? Sumadas a las 2.000 que entregamos el año pasado. Y bueno, y tenemos una demanda de viviendas de cerca de 18.000 por el IPB, y tenemos casi entre 6.000 y 8.000 de viviendas sociales de personas que no tienen un ingreso registrado, habitual, formal. Claro, que no pueden pagar una cuota, ¿no es cierto? Más allá de la inmensa cantidad de viviendas que estamos construyendo y que hemos construido, todavía tenemos, yo creo que un porcentaje altísimo y insoportable de tolerar en relación al déficit habitacional de la provincia. No obstante lo cual, somos la provincia que más empleo ha generado en el sector de construcción. Somos la provincia que tiene mayor porcentaje de habitantes propietarios, digamos, son números, y bueno, y la principal, también la primera provincia en venta de materiales de construcción, en cemento, propiamente, específicamente en cemento, lo que habla de un nivel de la actividad económica y un nivel de una envergadura enorme de construcción de viviendas, básicamente. Sí. Seguro. Aprovechemos que está el doctor, hablamos un poquito de política, Marcelo. Por supuesto, sí. Y en este caso, ¿cuáles son las perspectivas que tiene de lo que se viene en las elecciones? Estamos muy cerquita de las PASO. El oficialismo va a jugar con el mismo esquema, digamos, en las fórmulas de gobernador y vice y en la intendencia de la capital, y después, bueno, hay distintas alternativas, sobre todo aquí en la capital para concejales. Bueno, Vallevijo y Fray Mamerto Esquí van a tener también distintas alternativas. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve ya como hombre político? Bueno, nosotros pensamos que es una elección, como usted dice, en donde nuestros principales candidatos siguen siendo los mismos que ya venían, ¿no? Y creo que eso es también es un reconocimiento a la enorme gestión que hemos tenido desde la provincia y también desde el municipio. Uno que recorre la capital y que recorre la provincia, yo podría decirles que en la capital no debe haber muchas cuadras que no tengan
al menos una obra que haya hecho ya sea la provincia o el municipio, que la gente está agradeciendo. Nosotros pensamos que nos va a ir bien, nos va a ir bien. Sabemos que son tiempos complicados, que son tiempos difíciles, pero bueno, creo que la gente se ha sentido acompañada por el gobierno de la provincia y por el gobierno de la municipalidad. Creo que Gustavo ha hecho una gran tarea en la capital y que Raúl ha hecho una gran tarea en la provincia, resolviendo obras emblemáticas, digamos, que van a tener una gran preponderancia, digamos, en términos de desarrollo y de crecimiento en la provincia, y que acá en la ciudad Gustavo ha hecho una gran tarea, no solo cubriendo, ¿no?, los servicios básicos que tiene que cubrir el municipio, sino también haciendo una gran tarea en términos sociales, sosteniendo un poco los problemas que trae la falta de dinero, la inflación y la pobreza. Doctor, ¿cómo analiza esta oferta política electoral nacional, ¿sí?, con el hoy ministro Sergio Massa y la situación actual del país, digamos, que no es de las mejores? Seguimos con problemas crónicos, llámese inflación, llámese problemas de deuda externa, llámese pobreza. Es muy complicado hacer campaña con ese panorama. Claro, pero sí, es muy complicado hacer campaña en esta realidad que nos toca vivir. Pero usted ha nombrado 3 o 4 temas, ¿no? Pobreza, inflación, deuda, son 3 problemas heredados, completamente heredados por el gobierno anterior. Y a mí la verdad que no me gusta hacer referencia a otros gobiernos ni al pasado, pero cuando se trata de hablar de la pobreza, del endeudamiento y de la inflación, necesitamos nosotros explicarle a la gente de dónde venimos, ¿no? Y venimos de todos esos problemas que han sido en cierta manera heredados, ¿no? Y uno tiene que ver con el problema con el otro. Acá nosotros tuvimos, aparte de un gobierno que nos ha dejado esa herencia, también tuvimos la pandemia, que ha paralizado por completo la economía de Argentina y del mundo, pero también tuvimos la guerra, que nos ha privado de 6.000 y pico de millones de dólares, y tuvimos también la sequía, que nos ha privado de casi 18.000 millones de dólares. ¿No? La Argentina que viene para mí es una Argentina que tiene en agenda la resolución de esos problemas como temas centrales, como problemas centrales, pero también tenemos otros mecanismos con los cuales hacer frente a esos problemas, ¿no? Ya está sabido que no va a haber sequía el año que viene, por ende vamos a recuperar esos 18.000 o 20.000 millones de dólares. Sabemos que hemos terminado la obra fundamental del gasoducto Néstor Kirchner, lo que por una parte nos va a hacer tener servicios más baratos a los argentinos, pero también poder sustituir exportaciones, o sea que nos van a quedar recursos imprescindibles para el país, y bueno, y tenemos el desafío de la inflación y de la deuda, ¿no? Que claro, yo creo que Sergio Massa es una persona muy capaz, que ha logrado establecer las relaciones y los vínculos necesarios con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos multilaterales de crédito, que ha podido visualizar que no depende pura y exclusivamente la economía global del trato o la relación que uno pueda construir con Estados Unidos solamente, sino que también ha viajado a China y ha podido pagar con los títulos que ha emitido para pagar los 2.000 millones de deuda externa, con respaldo en los yuanes. Entonces, creo que es una persona que tiene mucha habilidad, es una persona preparada y es un político medido, un político que está muy por encima, me parece, del odio que destilan las otras alternativas, ¿no? Como Patricia Bullrich o como Larreta, con otros modales, pero al finalmente proponen lo mismo. Y bueno, y ni hablar de Milei, que digamos que con su propuesta estrella de vender los órganos
de reducir el gasto público a los niveles a los que se proponen. Digamos, si ganase Patricia Bullrich o Larreta, ellos proponen reducir las jubilaciones, privatizar el ANSES, por supuesto, ni hablar de todo lo que es la inversión para sostener a millones de personas en un momento de crisis económica como el que estamos pasando. Yo no me quiero imaginar qué hubiese sucedido si gobernara el PRO o Juntos por el Cambio en el momento de la pandemia, ¿no? Que hubiese sido del IFE y de todas las ayudas que ha recibido la economía argentina para poder sostenerse y para poder partir con la pospandemia no de cero, sino desde un punto para poder recuperarse. Ahí lo vuelvo a traer a Catamarca y concretamente a la capital. Hemos visto la conformación de las listas de candidatos, de precandidatos a concejal, el Grupo Esperanza, un sector político que está encabezado por usted. Tiene mucha presencia en todos los circuitos. ¿Esto tiene que ver con un proyecto político personal? ¿Quiere ser intendente en el 2027? No, nosotros lo que hacemos es... nosotros hacemos política, estamos en el gobierno porque hacemos política, y hacer política es estar permanentemente en contacto con los vecinos, en contacto con la gente, y ver también de qué manera nosotros aportamos soluciones a los problemas cotidianos de la gente. Pero las aspiraciones son legítimas. No, aspiraciones tienen todos los que hacen política, pero creo que estamos nosotros en una campaña en donde hemos podido plantar en todos los circuitos nuestros candidatos, y que también estamos en el marco de este sector político apoyando a los candidatos que ya tenemos, a Gustavo y a Raúl principalmente. Para ir cerrando, justamente Marcelo preguntaba de sus aspiraciones, de igual manera, más allá de, no creo que hablar de aspiraciones personales, pero sí creo que así como Grupo Esperanza también quieren conformarse como un sector interno importante dentro del justicialismo de la capital, me imagino. No, nosotros somos un sector político importante de la capital y de la provincia. Nosotros tenemos dirigentes y referentes políticos en toda la provincia y por supuesto también en la capital. Y no tiene nada que ver con aspiraciones personales. Nosotros somos un equipo político, no somos una empresa ni tampoco un club de amigos, ¿no? O sea, nosotros trabajamos para sostener el gobierno, pensando siempre en que nosotros tenemos que trabajar cerca de la gente, escuchar cuáles son las demandas de la población y tratar de trabajar con nuestros equipos en las soluciones. Y nos ha ido bien. Y por último, doctor, entiende que las PASO sirven justamente para definir estos espacios, ¿cierto? Yo creo que las PASO son una herramienta importante. La gente necesita conocer previamente quiénes son los candidatos que ofrecen las distintas fuerzas políticas para poder saber en una elección general quién es la persona que mejores propuestas ha tenido, y para que después se puedan confrontar entre las fuerzas. Yo no quiero volver al viejo sistema de elecciones internas partidarias en donde no se discutía nada y era todo una pelea de aparatos y de dirigentes para conseguir un espacio a cualquier manera y como dé lugar, ¿no? Yo creo que las elecciones PASO han venido a mejorar la calidad en la democrática, digamos, en la selección de los candidatos de los partidos políticos. Doctor, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y los felicito por el programa, lo veo siempre y espero que tengan cada vez más audiencia. Bueno, Dios quiera. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos vamos, Marcelo, entonces. Así es. En el próximo programa vamos a estar en pleno poncho. Así que seguramente vamos a hacer un programa especial. Vamos a tener que hacer algo con el poncho, porque el Ágora es cultura, es política, es economía, es justicia. Así que bueno. Nos estamos despidiendo, nos vamos a encontrar Dios mediante entonces el próximo martes aquí en Canal 2 TV de Super. Por su atención, muchísimas gracias.
Transmite Te Veo. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.